noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a este gran homenaje. Estamos muy galardonados ahora. Es la editorial Paso de Gato, la revista de Cine Toma y la librería Paso de Gato, con nuestros grandes invitados, don Oscar Chávez, Pérez Gavilán. En un momento más tendremos la presencia también del maestro don Ernesto Gómez Cruz, que no tarda en llegar, está atrapado un poco en el tráfico, pero no debe tardar. Y bueno, el editor de la revista, aquí Sergio Raúl, en nombre de Paso de Gato les agradezco mucho su presencia. Gracias. Bueno, pues esto era una cosa que no nos imaginábamos que pudiera suceder, porque Los Caifanes ha sido una de las películas de referencia, no solo en su momento, en su época, fue un gran hit de taquilla, estuvo 7 semanas en cartelera. El debut cinematográfico del maestro Juan Ibáñez, director de ópera, de teatro, de cabaret, en fin, con un elenco que reunía a jóvenes estrellas del cine mexicano, junto con jóvenes del teatro, tanto universitario como de Bellas Artes, cosa que después ocurriría en el nuevo cine mexicano. Por eso yo digo que Los Caifanes es la primera película del nuevo cine mexicano, que ocurriría 5 años después, que una década después ya estaría establecido como la nueva corriente cinematográfica en México. Yo pienso que Los Caifanes fue la película que justo marca ese momento, pero no solo ha sido influencia para su generación, no solo fue un preludio del 68, del 71, de la lucha social, de la efervescencia social que había en México, de las libertades en aumento, de la oposición política, en fin, de todas estas temáticas, ¿no? Sino que a nuestras generaciones y a las generaciones nuevas les sigue fascinando. Es una película inmortal, es una película que dejó huella profunda en el imaginario de los mexicanos, y por eso quisimos hacer un homenaje, un pequeño homenaje, dedicando el dossier del número a la película. Entonces tenemos entrevistas con los aquí presentes y también con los ausentes, y tenemos ensayos, tenemos críticas de la época, una generosa dotación fotográfica que nos permitió Fundación Televisa, y como colofón a esta actividad, que es una revista que llamó mucho la atención, propusimos hacer una mesa redonda, y bueno, qué mejor que hacer esta mesa redonda con los protagonistas mismos de la película, para homenajear a la película con sus propios creadores. Entonces para nosotros es un gran honor tener aquí a los protagonistas y al productor de la película, ¿no? Quisiera leerles rápidamente los currículums. Ahora que llegue el maestro Gómez Cruz, leeré el de él y comenzaremos esta conversación. Julia Isabel de Llano Macedo es el nombre completo de la productora, actriz y cantante Julisa, hija del productor pionero de la televisión mexicana, Luis de Llano Palmer, así como de la actriz de la época de oro, Rita Macedo. Se insertó muy naturalmente en el medio artístico nacional de la segunda mitad del siglo XX, primero como cantante del grupo de Spitfires y luego como cantante solista para el sello CBS, con éxitos como La consentida de mi profesor, En un lugar de verano, Nostalgia o Tonterías. Su prolífica carrera abarca medio centenar de filmes, entre ellos La edad de la violencia, Nacidos para cantar, Los Caifanes, Pedro Páramo, Santa, La cámara del terror, Verano ardiente, Victoria, Las cautivas, Amor libre, Días de combate y El mago, entre otras, de Jaime Aparicio, en la que vuelve a aparecer en un cabaret. Ganadora del Ariel en la categoría de actuación femenina por Distrito Federal, México 1981, de Rogelio A. González. Ha actuado en una veintena de telenovelas como La intrusa, Corazón salvaje, Colorina, Agujetas de color de rosa,
y La fea más bella, además de producido otras 4, entre ellas Indomable y La sombra del otro. Nacido en la Ciudad de México en 1935, Óscar Chávez Fernández es un compositor, cantante, actor y activista social. Durante más de medio siglo ha mantenido una prolífica y muy activa carrera como compositor e intérprete de música tradicional, tanto mexicana como iberoamericana, lo mismo que de canciones militantes, de zonas regionales, de canto de protesta y también de parodias políticas, cuya discografía es imposible de reunir, pero que rebasa con creces el medio centenar de títulos. Convertido en una figura ya mítica, es su menos amplia pero igualmente destacada figura cinematográfica, de la que su afortunado debut ocurrió en la emblemática y aún vigente cinta Los Caifanes de Juan Ibáñez, con la que inició. Estudió en la Escuela Teatral de Lima y en el Centro Universitario de Teatro CUT de la UNAM, y ha participado en cintas como Santa, Las Cautivas, María de mi corazón y Rompe el alba de Isaac Artenstein. Ha participado en la grabación de radiodramas para Radio Universidad y narrado documentales de la historia de México. Óscar Chávez ha sido acompañado por varios músicos en su carrera musical, entre ellos el requintista Chamín Correa, igualmente en sus recitales anuales en el Auditorio Nacional, el cual este año cambiará por el Teatro de la Ciudad. Es acompañado por grandes músicos, como la Internacional Sonora Santanera en el 2008, pero es el trío Los Morales, quienes han estado al lado de Óscar por muchos años en todos sus conciertos. Como cantante se ha presentado en el Festival OTI y ha dado conciertos y recitales en el Poliforum Cultural Siqueiros, el Palacio de Bellas Artes, siendo el primer cantante de música popular en tener un recital en ese lugar. En el Auditorio Nacional, además de conciertos gratuitos en plazas públicas, como el Zócalo de la Ciudad de México, el Festival Cervantino, y en ciudades de países como España, Cuba, Holanda, Argentina, Chile, Ecuador, entre otros. El licenciado Fernando Pérez Gavilán es productor, director y escritor de cine. Nació el 14 de febrero de 1937 en la Ciudad de México. Estudió Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y Dirección Cinematográfica en la Universidad de California, UCLA. Proviene de una familia ligada con la industria cinematográfica mexicana. En 1963 inició su carrera en el cine como supervisor de materiales en los Estudios América, empresa en la que posteriormente fungió como gerente administrativo y gerente general. En 1966 formó junto con Mauricio Wallerstein la productora cinematográfica Marte, con la que ese mismo año produjo la cinta Los Caifanes de Juan Ibáñez de 1966, así como Paraíso de José Alcoriza en el 69, Las Puertas del Paraíso de Salomón Leite en el 71, la cual obtuvo la Diosa de Plata como mejor película en el 71 y el Anel de Oro en el 72. Vinieron después sus producciones Operación 67, Siempre hay una primera vez, El Quelite, La justicia tiene 12 años, Secuestro en Acapulco, Más vale pájaro en mano y Solo para adúlteros, por mencionar algunas. Además fue subdirector general de Conacine y director general de Conacite 2, en las que se produjeron películas como El lugar sin límites y Llámenme Mike. A la par de su carrera como productor desempeñó diversos cargos dentro de instituciones de cine. Fue asesor de Rodolfo Echeverría, director del Banco Nacional Cinematográfico, jefe de filiales de Pelmex y Cimex, subdirector general de Conacine, director general de Conacite 2, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Canacine, y presidente de la Asociación de Productores de Películas Nacionales. Al cierre de Productora Marte, adquirió la productora Filmix, con la que continuó su labor como productor. En 1984 se estableció en Estados Unidos para estudiar dirección cinematográfica. De regreso a México, realizó su ópera prima, Intriga contra México, Nos traicionará el presidente, que ya tiene varios años, no crean que es este año. No es actual, pero no históricamente reciente. Ha dirigido aproximadamente 23 películas, entre las que se encuentran Violencia a domicilio, El extensionista, Octagón Atlante y la revancha, Mecánica mexicana, El mexicano universal y Jóvenes amantes.
También ha participado en la elaboración de los guiones y argumentos de la mayoría de sus filmes. Un aplauso. Y bueno, quisiera comenzar la charla preguntándoles una cosa muy curiosa. Se supone que estaban ensayando con Juan Ibáñez una obra de teatro. Y de pronto llegó y les dice, ¿saben qué? Vamos a parar el ensayo porque vamos a ensayar una película. Se llamaba Fuera del Mundo, un guión de Carlos Fuentes y de Juan Ibáñez. Y de pronto Juli se vio de un día para otro ensayando el teatro así. ¿Qué ocurrió ahí? Pues sí, estábamos ensayando Don Juan Tenorio. ¿Sí oye? No. No, bueno. Ah, ya. Sí, estaba padre. Estábamos ensayando Don Juan Tenorio con Juan, que él tenía la idea que iba a hacer en Bellas Artes, unas ideas muy locas. Y estábamos ensayando en una silla, y de repente un día llegó y dijo, ya no vamos a hacer esto, vamos a hacer una película, que Carlos Fuentes escribió el guión, y ustedes van a estar también en la película. Nos fuimos a la película y seguimos ensayando todas las secuencias del coche, el interior, también así en un teatro, ¿no? Con sillas, y ensayamos todo lo que pasó en esas escenas, y todos se acuerdan. Que curiosamente la película acababa de ganar mejor guión en el primer concurso que había convocado varias instancias de cine, sindicatos, el banco cinematográfico, y de pronto tuvieron que regresar el dinero del premio porque cinematográficamente les ofrecía producirla de manera profesional. ¿Cómo fue esa historia? Vaya, cuando nos presenta el guión, Juan Ibáñez nos lo da a leer. Yo era director de Estudios América en ese tiempo, entonces se lo paso a Mauricio lo lee, y en ese momento, bueno, teníamos 26 años, entonces decidimos, oye, ¿cómo buscamos la manera de hacerla? ¿No? Y hablamos con Juan, y le dijimos, oye, te queremos comprar el guión. Oye, pero este era el concurso. Nosotros te compramos el guión, si gana el guión, el premio es tuyo, pero la filmación de la película nos comprometemos a hacerla nosotros. La garantía de que se va a filmar, te la vamos a dar nosotros. Lo que pasa es que ese concurso lo promovió el Banco Nacional Cinematográfico, la Asociación de Productores y Distribuidores de Películas Mexicanas y el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Entonces se tenía que filmar en aquel tiempo en los estudios Churubusco. Entonces cuando adquiero los derechos de los Caifanes, pues decido hacerla en los Estudios América. Y allí hay un decreto presidencial del presidente Álvarez, de Miguel Ávila Camacho, en donde por un problema que hubo entre los dos sindicatos, quedó que el sindicato de la producción hacía nada más películas de largometraje y el sindicato de trabajadores de la industria cinematográfica nada más eran, ustedes se recordarán los noticieros que pasaban antes de empezar las películas, esos los hacía el SPIC. Entonces podía hacer episodios. Entonces en Estudios América se hacían las películas, ahora son muy famosos los episodios, pero resulta que ya los episodios en cine ya se hacían desde hace muchos años, ahora las series es el boom. En Estudios América se hacían, pero ¿qué es lo que pasa? Se hacían 13 episodios y después se juntaban en 3 películas, con un letrero intermedio para cumplir el decreto presidencial. Eso motivó, como no se tenía un convenio de contrato colectivo de trabajo con la ANDA, al tercer día de iniciar el rodaje de la película, le prohibieron a Julissa, a Enrique Álvarez Félix y a los actores que trabajaran. Nos suspendieron el rodaje y pues tuvimos 5 días la primera vez, hasta que hubo una reunión entre los líderes del STIC. Lo que pasa es que no se midió la fuerza del STIC. Ellos, independientemente de Estudios América, manejaban todos los noticieros, los cortometrajes, pero además son los empleados de los cines, los famosos cácaros, los taquilleros, las taquilleras, los proyeccionistas,
los mozos de los cines, pero hasta en el pueblo más pequeño de la República Mexicana siempre había un cine en aquella época. Entonces don Jorge Baeza y un día le comentó que ellos eran la espina dorsal de la CTM. Se pusieron las cosas muy fuertes entre los dos sindicatos. Entonces don Jorge Baeza dijo: o le dan los trabajadores a Fernando y a Mauricio, o a partir de mañana en los cabarets, porque voy a hacer uso de los convenios de reciprocidad y ayuda mutua con los meseros, con los músicos, y no se vuelven a presentar en el interior de la República ninguna de tus gentes. En ese tiempo el secretario general de la ANDA era Jaime Fernández. Entonces pulsaron el asunto. Entonces llegó a un acuerdo que, como eran 6 episodios originalmente, de los primeros 3 episodios los íbamos a hacer en Estudios América y los segundos 3 era una salida más de imagen para no desdorar la fuerza sindical del STPC que la realidad, porque siempre la película se manejó de un principio a fin y no había manera de eso. Esa es la historia real del arranque. Y bueno, también en estas famosas mesas de ensayo, el Estilos era un personaje y en realidad había 2 personajes, uno galán y otro más del estilo más pelado, digamos. ¿Cómo hizo Óscar Chávez para convencer a Juan Ibáñez de que se volviera un solo personaje? Es muy curioso, me gusta mucho lo que menciona Fernando, porque a partir del decreto de Ávila Camacho respecto al cine, quiere decir que los presidentes no saben nada de cine, ¿no? Aparte de eso, hay una cosa que la gente no sabe, que el guión original eran los personajes de Pisa, de Álvarez Félix. Lo repito, en el guión original los personajes eran el personaje de Jubisa, el personaje de Álvarez Félix, y eran 5 Caifanes, no 4. Había un 5º Caifán que se llamaba el Rostro, pero no llegó a desarrollarse la idea con el personaje del Rostro, y tuve la suerte de que parte del cine se reunió en mi personaje lo que le tocaba al Rostro, y eso me favoreció mucho. Me tocó personaje, nada menos. Lucas. ¿Quién era Paloma? ¿De dónde venía? La vemos en una fiesta con su novio, la vemos una fiesta muy elegante. Esa fiesta, por cierto, después hablaremos de ella, porque aparecen muchos personajes intelectuales de la época. Era la casa de Carlos Fuentes y de Rita, la mamá de Julissa. Ya aparece Arturo Reyes. Y el hermano Luis también estaba ahí. Luis de Llanos. Pues Paloma era una chica, me imagino, de padres ricos, que estaba de novia con este arquitecto. Decía Pero como que ella tenía ganas de otras cosas, ¿no? Sí. Entonces por eso cuando ve la oportunidad dice, vamos a hacer otra jalada, y ahí se va con ellos. Y yo creo que después, al final, probablemente después de que le cierra con la puerta de las narices, me imagino que sí se contentan y finalmente se casan, pero nunca queda claro si ya terminó con él o si qué pasó con él, porque Jaime, el personaje de Enrique, pues sí era así como totalmente de otro estilo de Paloma, ¿no? ¿Y qué tan diferentes eran ustedes en los ensayos? Porque lo que dice el maestro Gómez Cruz es que en realidad todos eran muy buenos amigos y había muy buena química entre los 6 jóvenes, ¿no?
Sí, claro, bueno, cuando teníamos tiempo, porque fueron 6 semanas, 5 de noche, lloviendo y 1 de día, que no paramos nunca, ¿no? Entonces teníamos poco tiempo para cotorrear, estábamos siempre esperando entrar a la toma, pero siempre nos llevamos bien, siempre. Enrique y yo, pues toda la vida, después fuimos compadres también. Óscar, usted también estaba haciendo teatro en ese momento antes de entrar. Curiosamente, creo que yo estaba en los ensayos de don Juan Tenorio, creo que yo estaba contemplado para hacer algo en Juan Tenorio, nos enteramos de la película, pero sí, habíamos terminado de hacer teatro con Juan Ibáñez dirigiendo, y en la obra estaba Sergio Jiménez, no recuerdo bien si Ernesto también Gómez Cruz, y el Gordo, no me acuerdo, pero estábamos haciendo teatro con Juan, hicimos varias veces teatro con Juan. ¿Cómo era esa época? Era una época, digamos, todavía no venía la represión del 68 y había una efervescencia en México, es decir, era otro milagro mexicano de la época, pero sí había esta especie de esperanza en los jóvenes, había muchas cosas. El mural efímero de Cuevas, en el mismo 67 se inauguró, por ahí andaba Jodorowsky haciendo Teatro Pánico, Fábulas Pánicas, en la televisión mexicana Saldaña, en fin, era una época de apertura. ¿Cómo la sentían ustedes? Fue una época de apertura. Sí. Simplemente lo que acabas de decir de Jodorowsky, de Jorge Saldaña, sí. Pero sobre todo había una gran actividad teatral dentro de la universidad, porque eso es lo que muchas veces no se sabe. Ahorita dices, es que todos se llevaban muy bien los actores, sí, pero es que Juan era independientemente que era el director de teatro universitario de difusión en la universidad, pues trabajaba con todos ellos, los conocían. Juan era pues amigo de Yuli, de la mamá, o sea, pero como estaban trabajando constantemente juntos, había una gran fraternidad entre los actores, o sea que no había de que yo hago una seña con la mano para jugar cámara, nada, siempre fue muy respetuoso, y Juan era en eso sí muy estricto, tanto para sus diálogos y el comportamiento en su movimiento corporal. ¿Y del casting ustedes qué opinaban como productores? Allí nosotros no intervenimos porque Juan, una de las condiciones que puso, me dijo, es un guión que Carlos y yo queremos mucho. Ellos lo escribieron originalmente, el primer proyecto de una sinopsis lo escribieron en Francia, en una reunión que ellos encontraron, hicieron esa sinopsis. Entonces, una de las condiciones que Juan puso cuando entra al concurso, que si llegaba a ganar, él ponía el reparto, y así es como surgió. Y la condición que puso cuando nos vendió el guión fue que el reparto se le tenía que respetar a quienes había escogido. El guión se llamaba Fuera del Mundo, la canción ya existía, porque yo lo que leo en los créditos de entrada es que hay un cantante, Al Núñez, que era un famoso baladista rock and rollero de la época, que interpreta esa canción, es cierto, interpreta la del final, ¿no? La cumbia esa, pero... No, pero originalmente sí, es que originalmente la película se llamaba Fuera del Mundo. Lo de los Caifanes no, eso se da en el proceso del rodaje, pero la película se filmó como Fuera del Mundo, y el guión se llamaba Fuera del Mundo y concursó como Fuera del Mundo. Y él ya tenía pensado lo de la canción, porque Juan también incursionó en algunos cabarets. Él era socio del Perro Andaluz, y luego había entrado también en un cabaret de música tropical, que él inclusive lo había decorado. Juan era muy inquieto para el aspecto creativo. Entonces, él desde el principio la canción ya la había decidido que fuera. Y después, bueno, junto con Óscar ya se hizo otro arreglo. Pero al final sí mantienen una pieza de Al Núñez, ¿no? Pues sí, claro, canta, pero más en los títulos que en sí, en el fondo de la canción. Y creo,
no me hagas mucho caso, pero creo que al final de la película, cuando ya entrega el caballito de cartón a Yuli, en el fondo se termina y empiezan los títulos finales con la canción de Fuera. En esa versión, el final de la película, la canto yo, porque al principio la canta Al Suárez. Al Suárez. Al Suárez, sí. La canta Al Suárez. Pero al final ya la canta Oscar. Sí. Sí, porque de pronto la gente piensa que todas las voces son de Oscar, ¿no? Sí. No, en realidad es, las del cabaret no. tampoco. Pero ¿cómo era este doble rol de actor y de intérprete? ¿No? Había que cantar a capela, había que preparar algunas versiones, y esto compaginaba muy bien con su carrera como intérprete. Ya había grabado 2 discos de música latinoamericana. Sí, no, había grabado 2, 3 discos, tienes razón, pero no, de música tradicional mexicana. Ah, mexicano. Sí. Bueno, cuando llega la oportunidad de la película, sí, para mí significa un gran apoyo en cuanto a la grabación de discos, ¿no? Pero musicalmente, ¿qué le significó? Porque su carrera actoral siguió, pero la musical comenzó también muy fuerte. Sí, te repito, me impulsó mucho, nos dio a conocer a todos. La película superó todas las expectativas y eso fue muy positivo y favorecedor para todos nosotros, ¿no? ¿Cómo era la relación? O sea, es decir, estar en este medio con Juan Ibáñez significaba no solo filmar en un cabaret, sino luego irse con él de fiesta al mismo cabaret. ¿Cómo era esa vida nocturna de la Ciudad de México que tanto se ha cronicado por los intelectuales, ¿no? No, pero es que en ese tiempo, vaya, uno podía andar caminando en las calles a las 3, 4 de la mañana y nadie se metía contigo, ni borrachos, ni había asaltos, no, vaya, era otra ciudad. Y entonces, bueno, por eso se manejó ese tour de force de ir por todos lados en la ciudad y enseñar la ciudad, porque en ese tiempo lo podías hacer tranquilamente y no había problema con nadie se metía contigo. Yo tengo una anécdota. Llega a México Tongolele y de repente, bueno, mi padre tenía cines aquí, inclusive en esta zona. El cine Bretaña, lo que es ahora el California Dancing Club, era un cine de mi padre. El cine Ajusco, que estaba enfrente, en Coyoacán el cine Esperanza. Entonces, de alguna manera había gente del cine que iba a esos cines, y me acuerdo, yo tendría 13 o 14 años cuando llega a Tongolele, y me fui corriendo de la casa de ustedes en la colonia Roma a Reforma 1, que estaba en Guayquiquín, a donde se presentó Tongolele, y me puso el hermano de Susana Cora, que era actor de cine, atrás de una cortina para ver el show de Tongolele, allí, y me pusieron un traje, un saco rojo como de ballet parking para ver, pero y salía uno a las 2 de la mañana y todo el mundo te respetaba. Eso es lo que ha cambiado radicalmente. Sí, lo he dicho muchas veces, no sé qué opinen. Yo creo que el principal personaje, el principal protagonista de la película es la Ciudad de México, que ya no existe. Es muy grave. Sí, inclusive, mira, por ejemplo, aquí está presente, que ahorita quiero que se levante porque es un reconocimiento, es mi gerente de producción de hace 51 años. Él fue el gerente de producción de Los Caifanes. Sí. Él ha seguido trabajando conmigo. Es el señor Jesús Fragoso Montoya, que por ahí anda. Quiero que se levante. Tuvo que arreglársela para... Como responsable de varios entuertos, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para poder distraer a las patrullas, cuando la Azteca pone el brasier a la Diana Cazadora, se tuvo que filmar la entrada de la carroza en el Zócalo, porque
entonces inmediatamente todas las patrullas dijeron: es que acaba de subirse una patrulla, una carroza al Zócalo, y es Tamara Garina, que es la única que se baja del test. Entonces se mandó un equipo de cámara así en el Zócalo, pero mientras se distrajo a toda la policía, estábamos filmando lo de la Diana Cazadora poniendo el brasier y de repente empezaron las patrullas y salimos corriendo, efectivamente, nos iban a puerta. Habíamos terminado en el bote, ¿no? Y en ese tiempo era el resto de Pedro Churro, que creo que era un poquito duro. El raquete de hierro nada más. ¿Cómo se compaginaba esa libertad con esa amenaza también de mano dura, no? Pues es que yo creo que, mira, estaba tan establecido la forma de hacer cine, que el entrar un poco con la inconsciencia de la juventud, todos éramos jóvenes, todos queríamos aportar algo. Había que romper un esquema del cine mexicano en ese tiempo. Nada más hacíamos películas de comedia ranchera o de luchadores. Entonces el romper ese esquema como que a nosotros nos dio un ímpetu de hacer una cosa diferente, y con Juan Ibáñez nunca podía saber qué se le iba a ocurrir, porque podía decirle a Fragoso: hoy vamos a hacer la casa de Carlos Fuentes, y de repente decir: vámonos al Zócalo porque consígueme la carroza porque la quiero hacer ahorita. O sea, nunca sabías, no te respetaba mucho ese estado formal con el que debemos de hacer las películas. Era una gente demasiado creativa. Entonces, pero todos participamos de ese entusiasmo que fue, y en la película se nota, hasta la fecha tú la sigues, se ve y ves algo en la película que te transmite, y es eso. Que incluso contaba Sergio Jiménez que él siempre, por pura precaución en la escena en la que se meten a los ataúdes en la funeraria, siempre dejó un pie fuera. Dice: no vaya a ser. O sea, había este ambiente, ¿no? Como de que incluso ustedes sabían que estaban haciendo algo divertido y al mismo tiempo en el límite, ¿no? Se corrían muchos riesgos y ellos estaban de acuerdo. Por ejemplo, Yuli con Oscar, bueno, nos agarraron una cantidad de noches y que los veías filmando con unos aguaceros terribles, empapados, y entonces tenían que subirse a los campers, a secarse, volverla a peinar, secar la ropa, o sea, fueron 5 semanas de trabajar de 7 de la noche a 3, 4, 5 de la madrugada, durante 5 semanas, y no era de que era sábado o era domingo, fueron 5 semanas continuadas, cosa que en el cine mexicano no se utilizaba en ese tiempo. Se respetaba el rodaje de 3 o 4 semanas, pero con un horario muy estricto, de 7 de la mañana a 7 de la noche, punto, ¿no? Más cuando se trataba de niños, ¿no? Bueno, eso ya era el problema. Toda la secuencia de cabaret se hizo en un viejo cabaret que se llamaba Siglo XX, en San Juan de Letrán. Entonces, San Juan de Letrán se hizo en las mañanas. Todo lo que se hizo en el cabaret se hizo a partir de las 6 de la mañana hasta a morir. Mucha gente piensa que se hizo en las noches, ¿no? En las madrugadas se hizo las secuencias de cabaret. Porque el cabaret no iba a dejar de funcionar, o sea, lo rentaban el cabaret, pero sí, el trabajo de ellos era otro. ¿Cuánta gente del cabaret entró en la filmación y cuánta gente llevaron ustedes? Lo que era el público, para nosotros, lo que eran las actrices, los extras, los bailarines, todo eso era parte del equipo de la producción, pero la gente que aparece allí eran auténticamente parroquianos del siglo. Julissa cuenta también que el vestido se lo había confeccionado su propia madre. Sí. ¿Cómo fue que participó doña Rita Macedo, no solo con ese detalle, sino que tantos se involucraron? Porque bueno, Carlos Fuentes, Rita Macedo en ese momento era marido y mujer, entonces había una relación muy cercana, muy familiar, ¿no? Sí, pues ella sí cosía muy bien, bordaba, así que me hizo 2 vestidos iguales para toda la película, quedó
en la secuencia. Era de este color, más o menos. Sí, un color muy llamativo. Fuchsia. Y sí, ella le encantaba bordar y me hacía ropa para cuando yo bailaba rock and roll y chaquiras que se movían para allá, para acá. Yo nunca me dejaba que me probara, yo fui muy rebelde con ella. ¿Y el abrigo, Julissa? Ese se perdió en la película, y como se perdió, yo me moría de frío, y luego la funeraria la hicimos en los Estudios América, en un foro, y yo le dije a Juan que si no me podía quedar con uno de los trapos negros que cubrían los ataúdes para seguir la película y tener cómo cubrirme, porque ya no aguantaba el frío, y me dijo que sí, ya me lo llevé, pero esa gabardina sí la tengo. Creo que es casi lo único que tengo así de museo. Eso y una capa de José Luis Soñador. Y ahí la tengo. Así es que estará. ¿Quién diseñó el abrigo? El caballito quizá. La gabardina no sé, creo que era de Londres. Era una gabardina normal, nada más que era plata. Y ahora ya no es plata. Pero es. Y sí, pues mi mamá me ayudó muchísimo, sobre todo me sirvió mucho haber estado allí cerca de Carlos en este momento, porque entonces me tocó el premio mayor, ¿no? Me tocó la lotería de poder hacer este personaje. Y aparte, no solo era guionista, sino era uno de los grandes cronistas literarios de la Ciudad de México, ¿no? De aquella época. Sí. Sí. ¿Qué hicieron ustedes cuando leyeron el guión y veían que tenían que cargar coronas de muerto, meterse en la funeraria, subirse a la diana, correr en el zócalo después de abandonar la... ¿Qué les pareció a ustedes cuando leyeron el guión? ¿Cuál fue la primera impresión? ¿Y esa cómo se fue modificando durante el rodaje? Bueno, a mí me encantó, yo soy absolutamente... Estas alusiones, estas secuencias en las que está involucrada. Ya llegó el Azteca. Ya llegó el Azteca. Hola. Déjenme ahora sí leerles brevemente. Es imposible juntar en unos parrafitos la trayectoria de Nacho Gómez Cruz, que hace lo que se puede. Nació en el puerto de Veracruz en 1933. Ernesto Gómez Cruz estudió arte dramático en la Escuela de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1963, pero muy pronto sería uno de los actores más representativos del nuevo cine mexicano, pues tras su debut en Los Caifanes protagonizó películas como Aguandara Napu de Rafael Corquidi, Tivoli de Alberto Isaac, Canoa de Felipe Sajales, estaba aquí, Acas de Marusia de Miguel Guitín, La Víspera de Alejandro Pelayo, El Imperio de la Fortuna de Arturo Ripstein, Los Confines de Mitre Valdés, El Callejón de los Milagros de Jorge Pons, La Ley de Herodes de Luis Estrada, El Crimen del Padre Amaro de Carlos Carrera, El Infierno de Luis Estrada, entre otros, que le han valido 7 premios Ariel, así como el Ariel de Oro por trayectoria. Bueno, para mí, estar aquí reunido en este momento con Julissa, Oscar Chávez, el productor, es para mí de veras muy agradable. No
digo que estoy muy contento porque faltan compañeros en esto y me da mucha pena, pero mucho agrado estoy aquí. Discúlpenme que haya llegado tarde, pero está el aguacero enorme y yo vengo en un taxi. Entonces se me dificultó mucho llegar a tiempo, pero qué bueno que tuvieron paciencia y nos da la oportunidad de comunicarnos. Estoy muy contento con esta invitación que me hace con referencia a la religión de los Caifanes. Muy contento con Julissa a un lado, con don Oscar Chávez, y bueno, ¿qué hacemos? Muchas gracias. Y un aplauso quisiera pedirles para don Fernando Pérez Gavilán, porque de los Caifanes. Qué bueno que estás con nosotros, maestro, y qué bueno que estoy con ustedes. Gracias, muchas gracias. Estamos un poco mejor. Estamos un poco mejor que en otros lados. Sí, así es. Bien. Don Ernesto, estábamos hablando un poco del guión cuando nos llegó por primera vez y había toda esta serie de peripecias, de aventuras nocturnas por la Ciudad de México. ¿A usted qué le pareció el guión? Yo tengo entendido que le invitó Sergio Jiménez a participar en la película. ¿Cómo fue su incorporación? Fíjate que el encuentro con Sergio Jiménez fue en la Escuela de Bellas Artes, que estaba situado atrás del Auditorio Nacional. Ya sacaba yo mis cosas porque ya había vencido el plazo que me habían dado como becario, y ya salía yo con mis cajitas de cartón y mis cositas de fotografía y todo. Cuando veo venir a Sergio, me dice: aquí te vengo a buscar. ¿Qué pasa aquí? No, es que estoy en una película y hay un personaje que voy a llevar como Juan. ¿Quién es Juan? Pues el director. Ah, pues vamos, sí, pero tienes que llevar fotos. No, pues me regresé otra vez. Sí se oye, ¿verdad? Sí. Me regresé otra vez a mi habituario y armé un cuarto oscuro y con los líquidos quemados y todo. Bueno, me tomé una foto, revelé, y esas fueron las que llevé a don Juan. Entonces, cuando las vio, se rió y le dije: mire, no las saca mucho al aire porque se van a borrar. Ya le expliqué por qué. Él se rió, así como. Él se rió. Dice: no, yo ahorita se le enseño a los productores. Bueno, y aquí estoy. Aquí estoy con mucho agrado, con muchas ganas de seguir ahora sí que en el camino cinematográfico. Pero pues las cosas no son tan fáciles, pero muy contento. Si hay alguna pregunta, no sé cómo vaya a hacer esto, y pues aquí estamos. Sí, vamos más o menos compartiendo las anécdotas de lo que fue la filmación, de lo que era la experiencia de conocer a Juan Ibáñez, trabajar con él, de leer el guión y descubrir lo que iban a actuar en ese momento, ¿no? Ajá. Bueno, pues así como tú lo planteas, así fue. Así fue. Y entonces, bueno, créanme que llegó un momento, y qué bueno que estamos aquí, Julissa, porque llegó un momento en que estábamos ensayando en un teatro, y le digo a Julissa: oye, no sabes, porque ya era yo tan descarado que la trataba de tú. Entonces digo: no sabes si voy a estar en la película, porque mis compañeros ya llegaban con su vestimenta, y me dicen: ¿qué no te he dicho nada, Juan? Digo: pues no, porque yo veo que ya todos están listos y yo no. Entonces me dice: ahorita que venga Juan, le voy a preguntar. Llega Juan con un cafecito, dándole un sorbo al café, y creo yo que le dice: oye Juan, dice Ernesto que si va a ir en la película, aventó el buche de café que tenía, y me dice: claro que sí, si no estuvieras aquí. No, pues ahora yo fui al baño.
conocí a mis queridos hermanos, los Caifanes, y participamos en esa película. Qué pena que bueno, no están todos, pero yo creo que en presencia, en el espíritu, todos estarán aquí con nosotros apoyándonos, porque esta película es algo muy especial. Imagínense cuántas películas no se han hecho desde 1960 y tantos, y es los Caifanes la que están celebrando en este momento sus 50 años de haberse producido, de haberse nacido. Muchas gracias. Lo que acaba de decir Ernesto es muy claro. Es que los Caifanes representan para la industria del cine mexicano, es un parteaguas que marcó un fin de un género de películas y un arranque de nuevas películas, de nuevos repartos, de nuevos actores. Los sindicatos, desgraciadamente, en ese tiempo estaban tan cerrados que voy a poner un ejemplo, que para que pudiera debutar una actriz en una película en papel estelar, primero había que darle una tercera parte en una película, luego una segunda, luego una primera y luego darle el estelar. O sea, había que arriesgar 4 películas para llevar a una actriz en un papel principal. Y lo mismo era con los actores. La sección de directores del sindicato de la producción estaba cerrada, no permitían nuevos escritores. Entonces, por eso es que es tan importante los Caifanes, lo que representó para el cine mexicano. En mi caso, no solamente es el parteaguas, sino que nos permitió, a mí y a Mauricio Wallstein, nos permitió seguir produciendo películas, pero con nuevos directores. Yo les quiero decir que, analizando, y ya lo verán pronto en la Cineteca, voy a ser sujeto de un reconocimiento por parte de la Cineteca, porque en mi transcurso de esos primeros años debutaron 17 nuevos directores en el cine mexicano. Son óperas primas: Pepe Estrada, Mauricio Wallstein, Tony Esber, Alberto Mariscal, Julián Pastor, Jesús Fragoso, Jorge Fons, Tito Novaro, Guillermo Murray. Fueron muchas, porque se renovó el cine mexicano. Por eso lo que decía hace rato Sergio es el mote del nuevo cine mexicano se estableció, y se estableció a partir de los Caifanes hasta 1974, que Marte dejó de funcionar, porque sí, lo tengo que decir, que debutábamos a muchos directores, actores y todo, recibíamos los reconocimientos. A Jorge Fons le dieron en su primer cortometraje de Trampas de Amor, le dieron el premio a ópera prima como mejor director a Jorge Fons, y ya está la carrera de Jorge Fons en el transcurso de los años. Por eso el mote del nuevo cine mexicano se acuñó en esa época, pero recibíamos muchos premios, pero económicamente no teníamos los resultados para seguir produciendo películas. Esa es la razón por la que después vieron que cuando Sergio dio mi currículum, pues ya no era yo productor, sino me convertí en funcionario para hacerme cargo de las 2 productoras del Estado, primero de Conacin y luego de Conacite, y allí continué hasta años después volví a producir. Pero eso fue lo que representó Caifanes para el cine mexicano, y representó, con la llegada de Rodolfo Echeverría al cine, Estudios Churubusco obligó al sindicato a abrir las puertas de directores, de actores. Por eso empieza Arturo Ripstein y debuta en México Felipe Casals. O sea, se abren las puertas, y es cuando auténticamente viene una renovación del cine mexicano. Creo que ningún cartel de la película me dice, venga a ver el nuevo cine mexicano. De hecho, la frase se ponía ahí, en uno de los lobby cards de la película. Hasta Gómez Cruz, ¿cómo le hizo para no caerse en la diana? Poner toda esa forma sin que la agarrara la patrulla. Bueno, claro, la seca, ¿no? Sí. Bueno,
Ya saben que atrás de cámara siempre está la protección de todo el equipo y me ayudaron a subir porque era imposible que yo subiera a la diana, pero subí a la diana y se me ocurrió, aparte de que tenía yo que poner en las prendas que nos habíamos robado, según entenderlo, se me ocurrió darle un beso a la diana y eso no me lo quita nadie. No, eso es una satisfacción para mí, un poco estúpida si se puede decir, pero nadie más sabe que se ha subido a la diana dando un beso. A mí me tocó y con el apoyo de los compañeros caifanes que estaban apurando porque ya venía la policía para buscarlo. Pero fue una noche muy bonita porque venimos conociendo los barrios y en compañía de esta pareja maravillosa que era Enrique Álvarez Félix. Entonces, para mí es una emoción. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrado a estar cerca de estas personas. Para mí, aparte de que tenían una proyección ya hecha en cine, para mí era la primera vez. Y entonces, pues como siempre provinciano, claro, viéndole las piernas a haciéndome el estúpido, ¿verdad? Y eso me ayudó mucho a formar mi personaje, a no abandonarlo. Juan Ibáñez me ayudó también, los compañeros, a veces nos poníamos a inventar escenitas y Oscar me daba un manazo porque ya era hora, ya, cálmate, ¿no? Y entonces eso era un juego para nosotros, en compañía de Vicente Enrique Álvarez Félix. Fue bonito, fue una experiencia muy padre y qué bueno que estemos reunidos aquí para recordar ciertos momentos. A lo mejor no son, ¿cómo diré? Lo que quisieran ustedes escuchar de nosotros, pero yo hablo según mis emociones. Y entonces, de veras, estoy muy contento en que, en primer lugar, nos hayan esperado, porque estaba fuera el aguacero terrible y no podíamos avanzar. Entonces tengo mis zapatos todos mojados. Y eso es la producción, ya pasó tiempo y no me va a dar zapatos nuevos. Decirle a Oscar que era más fácil besar a la Diana Cazadora que besar a Paloma. Bueno, claro que en la película, claro que me hubiera gustado darle un besote. Pero había que respetar el texto, había que respetar la dirección y claro, con el aspecto que tenía la Azteca, eso era así como muy confiable. Pero había gente de los que esperaban alrededor, no sé si estaban haciendo rueda a mi compañera Julissa o estaban cuidándola para que no fuera yo. Pero era una paloma sin decir una paloma maravillosa. Pues yo adoro mucho, que la quiero mucho, con todo el respeto del mundo y a veces no tanto respeto, ¿no? Pero sí, eso me mueve las fibras a estas alturas de mi vida. Y qué padre, y qué triste es que no se haya repetido la segunda parte de los temas. ¡Qué maravilla! Allí sí te hubiera tocado. Allí sí te hubiera tocado. Don Oscar, ¿y usted? Para el estilo también era complicado el acercamiento con Paloma, ¿no? No, para nada. Por una razón, sí. La tarea escénica del personaje es tratar de cortejar a la muchacha y tratar de seducirla a sus alcances, ¿no? De eso trata la película. Es un poco perseguir lo imposible, ¿no?
Y eso, curiosamente, ese aspecto fue muy, en mi opinión, fue muy sabio del director del guión, fue muy sabio porque no, siempre se queda la duda de si surge una posible relación entre los dos personajes. Fue muy sabio porque a mí me da mucha risa porque después me detenían en la calle los ñerotes. ¿Qué pasó? ¿Te echaste a la justicia o no te la echaste? Le hacían apuestas a la paloma. De veras le hacían apuestas de si había o no cuajar el romance. Entonces fue muy divertido. De todos modos, le puedo decir la frase famosa, ¿no? El frío que de noche sientes. Ah, el frío que de noche sientes es por andar desperdiciadas. Se hizo famosa. Julissa, para usted, ¿qué era ser cortejado, ser el objeto del deseo de estos 5 hombres? Porque no solo era uno o dos, ¿no? Pues era muy divertido. Cuando tienes 20 años, pues todo es divertido. Y hay la de comunícame tu ardor. Frase famosa. Sí, al final el personaje se descara y es otra paloma, ¿no? Totalmente. Pues quién sabe. ¿Por qué nunca te dejaste besar por el estilos? Pues nunca me dijo. Que ese es un misterio, ¿dónde quedó el caballito? Es ambiguo. ¿Es tuyo? No, quién ¿Tú lo sabe. tienes? No. ¿Tú lo sabes? ¿Dónde quedó el Es una caballito? novela policíaca. ¿Dónde quedó el caballito? Fragoso, ¿dónde quedó el caballito? Pero desde el principio a mi Paloma me parece una mujer como bastante que sabe muy bien lo que quiere y lo que no, o en ese proceso lo descubre y siempre se mantiene como en cierto control, ¿no? Entonces no es como que se la trae de un lado para otro, sino que ella realmente está decidiendo dónde quiere estar, ¿no? En todo momento. Sí, sabe hasta dónde va a llegar, y hasta dónde va a pretender que llegas, y después lo que realmente va a hacer con su vida, ¿no? Después de esa noche increíble. ¿De dónde salió el caballito? ¿Cómo se lo ganó? ¿O quién se lo regaló? Lo compró ahí en la esquina de la Alameda, ¿no? Además, Maestro Jorge Fons estuvo en la película, ¿no? Sí, claro, como El Tito Novarro, sí, que también tenía mucha experiencia. director de Juan Ibáñez, claro. Pero además, bueno, entre otros, el cinefotógrafo Alejandro Colín, que hizo más de 200 películas. El editor Fernando Colín, el editor José Juan Munguía, que también hizo como 100 películas. Jorge Fons fue coordinador artístico, y en pantalla aparecen Tamara Garina, Marta Zabaleta, Julián de Meriche, Norma Lazareno y Arturo Ripstein, Alberto Dalal, Tony Svert y sobre todo este Santa Claus borracho que le queman la pobre peluca ahí en la cafetería de los estudios Churubusco. Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis vivía exactamente atrás del Cine Bretaña, lo que es ahora el California Dancing Club, en la cuadra de atrás, en la esquina de un jardín. Allí tenía su casa. Entonces él invariablemente iba al Cine Bretaña. Mi padre lo conocía desde chamaco por las tías, la mamá, y él llegaba y se metía al cine. Yo les quiero contar que, por ejemplo, Carlos Monsiváis y José Luis Cuevas se ponían a apostar que si conocían los nombres de la maquillista de películas hechas en 1940, 42, 45, de la época de oro del cine mexicano, se sabían inclusive diálogos, se sabían quién había sido el script, quién había sido el fotógrafo de fijas, y apostaban. Y Carlos Monsiváis, no les puedo exagerar, pero casi les puedo decir que veía en el Cine Bretaña y en el Cine Ajusco, pues yo creo que unas 6 o 8 películas a la semana mínimo.
pero nada más veías cine mexicano. Años después se murió, pero a ver otro cine, pero durante muchos años estuvo todas las tardes, iba y se metía al cine, que eran cines que se exhibían por unos 53 películas. Se empezaba a las 3 de la tarde y la gente salía a las 9 de la noche. Permanencia voluntaria. ¿Qué significa ser Caifán? ¿Y la palabra de dónde viene? ¿Alguien de ustedes sabe? El que los puede todo, ¿no? Es que teníamos nuestro, que era un diccionario, ¿no? Es un poco el caló de los pachucos y demás, del cabaret. Es un poco el caló que se utilizaba en esa época, como ahora hablan los chavos de otra manera, pero en ese tiempo se le decía que era el caló, era como se comunicaban las gentes, los pachucos Y los traslados. un poco, vamos a decir, los padrotes, las prostitutas, tenían una manera de hablar, y entonces el Caifán era el que todo lo podía. En la película lo explica, para los que no se han fijado, cuando dice que es un Caifán, le pregunta Paloma a Jaime y le dice, es un pachuco, y se mete, creo que es Sergio Jiménez, y le dice, no, ese es el Caifán grande. Y luego el Caifán se le decía a los bailarines del California Dancing. Exactamente. A los que eran muy, pues sí, conquistadores. Pero ¿cómo era eso el diccionario? Bueno, es que el diccionario se hace porque... Había un diccionario para la afirmación. No solamente para la afirmación, sino después para explicar el calor de los actores, porque Mario Moya Palencia era director de la Dirección de Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Entonces se lleva la película a que concursáramos al Festival del Mar del Plata, y entonces surgió la duda de decir, bueno, ¿cómo van a entender en Argentina, en Mar del Plata, todo lo que hablan los Caifanes y se hizo un pequeño diccionario que se adaptó a la forma de hablar de Argentina, y por eso se hizo el diccionario. Pero no en el rodaje. No, en el rodaje. Bueno, pues... Si me permites un comentario nada más para que la gente sepa por qué se vio los Caifanes. Don Carlos Fuentes me comentó, él vio en Francia la princesa que quería vivir con Audrey Hepburn, y le impactó el tema, que es una princesa que se va y baila ahí en Roma con alguna gente, pero ella regresa virgen a su casa, no hay problema. Bueno, entonces, pero ella vivió una experiencia diferente, y de tanto que le gustó, él pensó hacer esa historia, trasladarla a su manera a México, siempre pensando en Julissa, palabras de él. Y dice, yo quería hacerle algo igual, pero diferente. Allá es una princesa con los plebeyos que baila ahí en una kermés o en algún lugar, un Reulipé creo que es, Audrey Hepburn. Y aquí es una dama de, digamos, San Ángel o Coyoacán o por allá, con los pelados, entre comillas, que vienen de Querétaro o que están en el ambiente del Géminis, que es el siglo XX, para cuando lo quieran ver ahí en no sé si esté todavía. Y ese es el homenaje, hacer que ella se mezcle con ellos y le hice una pregunta, pero aquí sí hubo sexo entre los dos, me voy a quemar. Y dijo, ¿tú qué opinas? ¿Hubo o no hubo? Dije, sí hubo, con lo del cachuchazo y todas las palabras. Y dijo Sergio, dijo don Carlos Fuentes, claro que hubo, pero así está escrita para que así la interprete cada quien a su. Y el termina en 13, tiene una clave que me dijo él mismo, que cuando la contaban entre mujeres es de un modo, cuando la contaban entre hombres es de otro. Se acerca el diablo cuando están los dos, que es la escena más bella de la película, bueno, todas, pero esa, que le dice, ¿qué es lo que me atreves a decirme? Y llega el diablo o el vendedor de lotería, porque está caracterizado tipo diablo, y le dice, este se presentó a todas y todo eso. Y le dice, termina en 13. Y lo dice 2 veces, para que se remarque en la gente. Le pregunté a Carlos Fuentes qué significaba, y si cuenta las letras es, quiero besarte, quiero tenerte, o quiero otra cosa. Dijo, si estás entre mujeres, di quiero besarte. Si hay puros hombres, di lo que es lo correcto, quiero sexo. Son 13 letras de esta frase, y es la que desencadena el romance de ellos
que es la base de la película, que es la cumbre, para que cuando la vean la entiendan mucho, que para poderse amar ellos como lo hicieron ahí, o estar juntos, vamos a decir, ella se sale del mundo de ella, él se sale del mundo de él, y ese es el genio de Oscar Chávez, haberlo escrito de esa manera en base al argumento. Tú y yo estamos los dos aquí fuera del mundo de ella, para juntarse con el del otro mundo, y él fuera del mundo chacón para juntarse con el de arriba. Pero cuando están los dos arriba, dice la canción, ahora aquí tú y yo estamos fuera del mundo, fuera del mundo, fuera del mundo. ¿Y por qué? Porque esconder nuestro género. Y ahí están la relación de los caballitos, todo eso. Gracias. Correcto de la película sería fuera del mundo, pero entendiéndole así. Esa es la escena. Que hablen fuerte porque no se oye arriba. De los micrófonos. Ahora lo que queremos, para cerrar un poco la charla, agradeciendo obviamente a nuestros invitados el honor de haberlos tenido con nosotros y sobre todo todas las rememoranzas que nos permitieron atisbar. Si hay algunas preguntas del público, vamos a dar paso a algunas, pero con orden, por favor. ¿Podría yo una aquí al fondo? Sí. Hablaban hace unos minutos. Espera, micrófono. Ahorita, espera. Tratar de hacerlo lo más fuerte posible. Hablaban hace unos minutos de la importancia que tuvo la Ciudad de México en el escenario de los Caifanes. Al final de cuentas creo que es uno de los principales protagonistas. Esto pudo haber ocurrido en alguna otra urbe de cualquier lugar del mundo, o lo consideran una historia netamente chilanga. Y además, ¿qué le aportan los personajes de los Caifanes a esa vida cotidiana que se tenía entre la juventud de aquella época, que, como lo comentaban, empezaba una cuestión de si había apertura o no, que después vino una gran reflexión? ¿Qué le aportaron al final los Caifanes a esa juventud, a esta generación? Gracias. Yo creo que una virtud que se consiguió en la película es que los personajes son verosímiles, son posibles. No es que sea un retrato específico de tal arquetipo, ¿no? Pero todos los personajes que aparecen en la película son creíbles. Entonces yo creo que eso le ha dado mucha validez a la película a través del tiempo, porque repito, las nuevas generaciones creen que esos personajes son posibles, son ciertos, hay similitudes en todo su entorno, ¿no?, de la Ciudad de México, claro. Si me permite una pregunta para el productor. Es que no necesitamos que hable más gente. Hola, buenas noches. ¿Me pueden explicar quién fue el creativo que censuró la película? Porque unos años para acá está muteada. Yo quisiera saber por qué está censurada acerca del éxito. En el DVD que se consigue actualmente está muteada en muchos de los diálogos. Por ejemplo, después de En Alza la Moneda, Sergio Jiménez, en el corto de Le volaron la paloma al Marascapache, está muteado, y así en varias secciones. Quisiera saber por qué y si se puede conseguir la versión original. Mira, no es que ya le haya metido a nadie. Lo entiendes que en ese tiempo el negativo, al estar haciendo muchas copias, porque no solamente se hacían copias para México, se hacían copias para Estados Unidos, para Latinoamérica. Si ustedes recuerdan, bueno, o saben, el cine mexicano se explotaba prácticamente en todo el mundo. El gobierno mexicano tenía distribuidoras de películas, había Cinematográfica Mexicana exportadora, que era Cinemex, que tenía oficinas de distribución en Europa. Por eso todas las películas que debemos recordar, la historia de Emilio Fernández, de Julio Bracho, de Roberto Gabaldón, fueron películas que se exhibieron en Europa y que trajeron todos los premios salidos y por haber de Europa, de Cannes, de Berlín, de Moscú.
Por eso se habla de la época de oro del cine mexicano. Entonces los negativos tienen ahora sí que como un coche que te va a caminar 100,000 kilómetros y lo demás empieza a tener problemas. Entonces los avances tecnológicos no había, sino que nada más, lo más que podías es conservar una copia, pero con el problema del diseño de la Cineteca, esa copia que teníamos la obligación de entregar los productores a la Cineteca, pues muchas de esas copias se quemaron y se perdieron esas copias originales de las cuales podías volver a hacer un negativo. Después, bueno, ya se pasa a hacer para hacer los másters en video, pero ya el negativo estaba dañado. Hay partes en donde ya no había, pero nada es nadie, ni ha censurado ni hay nada. Difícilmente, mira que ahorita, por ejemplo, se está haciendo la posibilidad de ya se subió en forma digital el negativo de la película y se va a subir a alta definición, pero sin embargo va a haber problemas de algunas escenas cortadas. Se ha tratado de hacer lo más posible, rescatar lo original, pero ya no se puede por razones técnicas. Gracias. Julissa. Yo le quiero preguntar a Fernando, ¿era más larga la secuencia del siglo XX o así es? Porque yo me acuerdo que era más larga todavía, pero era tanto lo que Juan se endiosó con esa escena que fue demasiado. ¿Es cierto o no? No, es cierto. O sea, llegó un momento en que, vaya, la película, si hubiéramos respetado en sí lo que filmó Juan, con todo, no solamente en el caso del cabaret, lo mismo de los ataúdes, o sea, muchas cosas se filmaron, pero después te podía romper el ritmo de la película con la continuidad, al abrir un espacio tan grande y estar en lo mismo. Las películas, todas, tienen que tener un ritmo. Si pierdes el ritmo, pierde el interés de la película. Entonces, eso, la edición la realizó Juan y se tomó la decisión de que así debería de salir. Gracias. Vamos allá arriba ahorita. La mía no es una pregunta, la mía es decirles que tuve la fortuna de haber visto Los Caifanes. Hoy cumplo 67 años. Hace 50 años pasó esa película. Yo vengo desde lejos a verlos a ustedes porque me tuve la fortuna de ver esa película a los 17 años. Muchísimas gracias. ¿De qué fecha a qué fecha hicieron la filmación de la película? Pues mira, más o menos calcula que empezamos el 5 de diciembre de 66 y terminamos los primeros días de enero. Exactamente, si me preguntan si es el 8 o el 12, no te podría decir, hace 50 años. O sea, fue de diciembre a enero. De diciembre a enero, exactamente. Por eso es que aparece el Zócalo con toda la iluminación de Navidad, Año Nuevo y todo. Y el año también aparece 66, 67. Bueno, mi pregunta es, ustedes que estuvieron cerca de Juan Ibáñez, quería saber cuál es el objetivo que él se planteó para hacer esta película. O sea, ¿qué veía él en Los Caifanes como producto, o sea, como cine, como obra artística? ¿Qué creen ustedes que estuvieron en contacto con él? O sea, porque como ustedes comentaron hace rato, va a ser un cine de ruptura, o sea, va a abrir un nuevo cine. ¿Qué es? O sea, ¿Juan esperaba ese resultado? Bueno, uno siempre espera que todo lo que va a ser un éxito, pero yo creo que Juan también estaba muy influenciado por sus propias influencias, por sus propias tendencias. Yo creo que en la película tal vez se puede ver un poco la influencia de Fellini en ciertas secuencias, ¿no? Todo el cabaret es Fellini. Mira, contesto, no sé dónde está el micrófono. Los autores, Carlos Fuentes, Juan Ibáñez,
como cualquier autor que escribe un guión para una película, escriben una historia, así, bueno, del tipo que tú quieras, melodrama, todo, pero tú no sabes si la película va a funcionar o no. El problema es que el cine es totalmente subjetivo. Tú y yo nos podemos meter a ver al cine a ver una película y cuando tú salgas me vas a decir, oye, qué película tan mala, oye, a mí me pareció maravillosa. O sea, el cine es totalmente subjetivo, depende de tu estado de ánimo, de las cosas que te gusten, de tu formación en la vida. Juan convivió muchos años con gente vamos a decir, de los Caifanes, pero él mismo se superó y después, bueno, hace rato oíste que Carlos Fuentes estaba en París y yo comenté al principio de esta plática que Carlos Fuentes y Juan Ibáñez, estando en París, habían creado una sinopsis de la historia de lo que querían hacer. Hace rato el señor aquí abajo dio una explicación contada por Carlos Fuentes. Yo sabía la parte en general, pero los escritores así son, escriben una historia y no sabes qué va a pasar. Gracias. Soy cineasta. Yo quiero agradecerles porque mi mamá y mi papá todos los días ven Los Caifanes. Tienen como 4 películas. No son piratas. Pero yo desde chavito me sé los diálogos y me sé las canciones, por supuesto. Pero cuando decidí tomar el camino del cine, yo siempre tuve a Los Caifanes como el escalón del cine de verdad, porque era la diferencia entre aquellas películas mamilas de Enrique Guzmán y todas esas, y la diferencia entre una obra que presenta a la sociedad tal cual es, con sus ganas, con su lenguaje que parece poesía, y todas estas ondas que sí son nuestras. Entonces, para yo hacer una película también quise retomar todo esto, solo que para hacerla no tuve la oportunidad de poder expresarme libremente. Por ejemplo, la Secretaría de la Defensa me prohibió usar mi bandera, la Secretaría de Gobernación me prohibió usar la imagen del presidente, y por ejemplo, quienes iban a aportar los recursos nos prohibieron usar una escena donde las pantallas que da el presidente llegan a una población donde no hay luz eléctrica. Entonces, para mí Los Caifanes significan la verdad en el arte, y es lo que yo quiero seguir, a pesar de todas estas cosas que yo les cuento ahora y que son las que con las que se encuentran los cineastas, todos los demás compañeros. Hay películas preciosas sobre el combate en el cuartel de Madera de Chihuahua y está enlatada. Hay un documental de un espía mexicano de la KGB que estuvo en el 68 y da unos testimonios preciosos y está enlatada. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Referente a lo que preguntaban, qué significó en aquel tiempo la película. Había mucha inocencia en ese tiempo, porque se ve y se refleja en la película que no había maldad. Entonces, eso es lo que yo capto en la película, ¿sí? Y felicidades por sus 50 años. Bueno, quisiera preguntar acerca de la música que incorporaron a la película. Recuerdo La Niña de Guatemala y El Pájaro y el Chanape. No sé si se creó especial para la película o fueron adaptaciones que se incorporaron que ya habían sido escritas. No fueron adaptaciones, las canciones ya existían y al director le gustaron y las incluyó en su proyecto.
Buenas noches. Aquí arriba. ¿Dónde está? Aquí, A ver, un arriba. momentito. Queremos presentar, aparece por ahí, el hijo de Eduardo López Rojas, nuestro querido sacerdote. Un aplauso para tu papá. Pues yo soy hijo de Eduardo López Rojas. No podría explicarles, ¿no?, de fondo como todo lo que significa también esta película para mí, porque pues yo al ser actor y al ser músico, pues de repente siento esa presión de la imagen y lo que significó la película, y pues tengo algunos tesoros por ahí, por ejemplo el guion original, Fuera del Mundo, la tecnología, y pues nada más pues agradecerles por su existencia, ¿no? Es una gran coincidencia y me siento feliz. Seguimos con preguntas acá. Bueno, buenas noches. Me gustaría preguntarle a la señora Julissa, a Oscar y a Ernesto, ¿cuánta de su personalidad le imprimieron a sus personajes? Y después de tantos años, ¿qué se quedaron con ustedes del Estilos, de La Paloma y de La Azteca? Pues yo creo que más bien yo me quedé con el espíritu de Paloma, ¿no? Con ganas de romper, de irse por otros caminos. Eso es lo que más hice y he hecho siempre. Sí, igual, hace rato que me preguntaban sobre qué pretendía el director, es una visión de una realidad, ¿no? Como toda obra de arte, ¿no? Es una visión nacional, no es para exhibir una verdad, pues haces un documental, pero para exhibir una visión de una realidad, pues haces algo imaginativo. Igual los actores, igual los personajes, por supuesto que va a parte tuya porque pues, de tu presencia, pero tú tratas, como dicen, ya tratas de meterte en el espíritu del personaje. Así lo contemplo, perdón. Bueno, yo quiero primero, maestro. Que termine. No, Falta que conteste. Bueno, antes de que se vaya el compañero, quiero manifestarles que don Eduardo López Rojas fue un magnífico compañero. Ahí lo conocí y su energía, todo lo que tenía él, su conocimiento de lo que era la actuación, prácticamente yo en lo personal le casqué algo y hicimos una buena amistad. Qué bueno que lo recordamos en este momento, pero no quisiera dejar pasar de que fue un magnífico compañero, que no le gustaban mucho las bromas, pero entraba en ellas cuando quería, cuando estaba de buen humor, pero después de eso era la seriedad del actor interpretando su personaje. Eso nos ayudó bastante. A mí en lo personal me ayudó bastante el estar a ese ritmo que llevaba la película. Oscar Chávez, siempre silencioso, siempre no sabemos sus pensamientos. Paloma, ¿qué pasó? Yo también echándole ojo a la paloma. Era algo un cúmulo de experiencias que se brotaron ahí de todos los que participamos. El choque de dos mundos. ¿Perdón? El choque de dos mundos. Claro.
Pero eso fue lo que a mí lo personal me agradó y que guardo todavía en el recuerdo esos momentos, esas 4 o 5 semanas de filmación, y que cuando dijeron corte se terminó. Bueno, pues para un fulano que viene de provincia, que fue Caifán en su tierra, pero allá era un Caifán diferente, allá había facas y había muchas cosas, porque andábamos con los pescadores. Entonces, cuando se termina la película, la filmación de la película, a mí me sentí algo muy triste, porque decir, ya no los voy a volver a ver. Afortunadamente, sí, lo seguimos viendo allá de vez en cuando. Y una vez recuerdo que Julissa, a Roma, hizo una comida en su casa, nos invitó. Y yo fui ahí a ver qué podía hacer, ¿no? Pues nada más comer. Nada más que esta estúpida broma ahorita es, perdónenme, ¿no? Pero era fabuloso. Julissa fue un elemento muy padre en su tiempo en el Paloma y una magnífica señora en la actualidad. Yo le brindo mucho respeto, le guardo mucho respeto y la quiero mucho, Julissa. Gracias. Bien, quisiera hacer un breve comentario respecto a los Caifanes, que están hablando de una época, de un personaje importante, un Oscar en la Ciudad de México. Estamos hablando de una época donde se hacían muchas cosas, había muchas inquietudes. Está hablando el maestro de los nuevos directores que entraban a trabajar, y bueno, todos ellos hicieron otro nuevo cine mexicano, muy importante. Estamos hablando de los 60s, que los Caifanes hace 2 o 3 años después de que se inauguran varios museos, entre ellos de la antropología, había un movimiento, había una gran efervescencia. Era otra ciudad, como dice, pero es una ciudad que ya no lo es. Era un país que ya no lo es. Gracias. Acá arriba, acá a su derecha, hasta acá. Buenas noches. Para mí, la película de los Caifanes, además de todo lo que ya dijeron, en realidad es una película de amor, para mí. Esa escena donde entran a la vecindad Paloma y el Estilos, y que le dice Paloma al Estilos, ¿qué es esto? Es una vecindad. Y me gusta, y lo que contesta el Estilos es con lo que yo me quedo. No te gustaría tener que vivir aquí, pero ¿qué tal? Depende con quién, ¿verdad? A eso se resume el amor, ¿verdad? Gracias y felicidades por los 50 años. ¿Qué canciones de aquella época les gustaban a ustedes? Todas. A mí me gustaba mucho la santanera, siempre me ha gustado. Bueno, el rock and roll, pero la santanera, y tuve la suerte de trabajar con ellos en el grupo de Gardenia, y era la más feliz pidiendo por fin cantar con la santanera, aunque fuera un instante. Pues yo andaba, imagínate, descubriendo material muy... Yo ya llevaba 3, 4 discos grabados, entonces estaba imbuido en la canción, sobre todo tradicional mexicana, y ya empezaba yo a componer, ya me estaba yo aventándome a componer. Ya, por ejemplo, la Niña de Guatemala es música mía. Sí, maestros, quería preguntarles, hablaron hace rato de que Juan Ibáñez era muy riguroso con su guión y con todo este trabajo de dirección, pero ¿qué tanto aportaron como actores? ¿Qué tanto se les permitió improvisar? Bueno, tanto como improvisar, pues
Para mí es difícil explicarlo porque nos basábamos al lineamiento del guión. Ahí dos que tres palabritas que pudieron haberse escapado de lo que estaba escrito, eso ayudaba mucho al personaje, pero no lo agarramos como para improvisar, a ver quién es mejor improvisador. No, siempre respetamos el guión, siempre respetamos al director, siempre respetamos a los productores. Y bueno, yo pienso que Los Caifanes es un ejemplo para las generaciones que han surgido de nada más con el esfuerzo, la voluntad y un poco de dinero se pueden hacer cosas maravillosas, pero el pero que nunca falta es quién se avienta. Pues no, es difícil, pero hay que encontrar los modos para volver a hacer algo que no nos quedemos, que nos presentan. Hay muchos guiones que, por eso ya no me llaman, hay muchos guiones que te lo dan y ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Voy a leerlo, ¿no? ¿Qué lo voy a leer? Ya con leer lo que me ofrecen no tiene caso. Y a lo mejor en muchos de estos casos me he equivocado, pero si voy a ser sincero, así hago. Es muy difícil embarcarse solo que tengo mucha necesidad de trabajar. Yo sí tengo mucha necesidad de trabajar, pero cuido lo que voy a hacer. Y generalmente lo que voy a hacer no está plasmado en el guión. Entonces, pues no hago la película. En televisión, afortunadamente, después de estar 10 años fuera de lo que es la televisión, acabo de regresar y estoy contento porque lo que me ofrecen, pues no ha sido así el gran estelar, pero sí un personaje muy fuerte, muy que se queda en la mente del público, y eso hay que cuidarlo. No es hacer las cosas nada más por hacerlas, hay que cuidarlos, La película Los Caifanes no fue así de que ahí se va, no, hubo un estudio interno de cada quien, y después muy pocas veces lo comentábamos. Oscar Chávez me ayudó en 2 o 3 ocasiones, porque yo era muy dado a hacer escenas, a hacer cosas en la mesa, y él me daba un manazo dentro del personaje. Entonces, era un control que teníamos, y yo creo que por eso se ve lo que está plasmado en la película. Hay amor en esa película, amor a todos, amor a la película, amor a la historia, amor a los compañeros que conocimos ahí. Yo conocí a todos, pero no tenía la confianza de tener esa amistad. Hoy, pues sí, tengo esa amistad, pero no los frecuento porque pues yo no creo que hay que estar encima para que te recuerden. Como en este momento, bueno, nos invitaron a esta reunión y aún mojados y todo, y sí se esperaba un rato, porque la verdad estaba bastante fuerte la lluvia, pero con mucho gusto estuvimos aquí para darle la cara, los pocos que quedamos de esa película, de esa historia, darle la cara a ustedes y ser responsables de lo que hicimos. Si les gustó, bien, si no les gustó, pues también. Hasta Bueno, pues muy buenas noches. Quisiera primero agradecerles y felicitarles por estar aquí, felicitar a todos los que quedaron, a los actores que quedaron de la película, a los productores, a todos los que quedaron, porque en general en sí esta película, esta de Caifanes, es una de mis favoritas del cine mexicano y es una de las pocas que sí se han consumado lo que podemos llamarlo un buen cine dentro de esta crisis, bueno, es una especie de crisis o una falta es una crisis dentro del cine mexicano y obviamente depende de la época de oro. Y me gustan los Caifanes porque yo pensaría que mi propia interpretación de esta película es como una, en México, obviamente que sí, la Ciudad de México, pero también obviamente un México ya de la época de oro del mexicano.
milagro mexicano, y que se estaban acostumbrando las modas y costumbres de Estados Unidos. Y es y lo que hace lo que son Paloma y Miguel. Y obviamente lo que hacen los Caifanes es como una resistencia del mexicano. Obviamente que en los cabarets, en la forma de hablar, en la forma de comer. ¿Ustedes qué opinarían de lo que, de mi propia interpretación? Creo que somos geniales, ¿verdad? Perdón, yo quisiera preguntarles cuál fue el primer vínculo de cada uno de ustedes con Juan Ibáñez. Bueno, a mí me dirigió en un teleteatro como 2 años antes. Hicimos La Casa de Bernardo Alba y yo hice el papel de Adela, estaba yo muy chavita, y ahí lo conocí y ahí fue la primera vez que trabajé con él. Yo lo conocía haciendo teatro y haciendo cabaret. Hicimos una temporada muy exitosa en el viejo convento de Acolman, en un espectáculo muy divertido que era sobre la conquista de México. Y de ahí pasamos a la Ciudad de México y seguimos haciendo cabaret, teatro político, de humor. En la que después, bueno, Juan ya no siguió en el cabaret, pero nos quedamos un grupo de gentes y trabajó mucho tiempo, trabajamos juntos, Ernesto y yo, en un cabaret que se llamaba La Edad de Oro, allí en Reforma. Y estuvimos casi 10 años haciendo cabaret teatro político. Ahí surgió Don Desiderato, ahí surgió la inspiración que todos los compañeros me daban a mí. Ahí se me ocurrió encontrar al personaje Don Desiderato, porque estaba muy de moda la pieza esta Desiderata. Y dije, bueno, pues si hay una Desiderata, debe haber un Desiderato. Y entonces me bauticé con el nombre de Don Desiderato. Y decía poemas chuscos, de doble sentido, y eso me ayudó bastante. Eso me mantuvo económicamente una temporada muy grande, porque gracias a ese personaje me hablaron del 13, me hablaron de Televisa, me hablaron de muchas partes para estar con ellos, pero yo siempre me cuidé y no quise meter a Don Desiderato a la televisión. Y no lo quise hacer porque una vez Raúl Velasco me invitó y ahí va Don Desiderato, y entonces tenía en su equipo artístico, tenía unos tipos así fuertes, y entonces me agarraron de las manos y de los pies, me hicieron dar unas volteretas así terribles, y cuando me soltaron ya no sabía yo dónde estaba. Entonces juré no volver a entrar en ese ambiente, y Don Desiderato está todavía vivo gracias a eso. Así que en un día menos pensado, si estás correctamente lo que se dice así, aparecerá por ahí en los anuncios de periódicos Don Desiderato, el declamador sin maestro. Todos inspirados, todo lo que digo inspirado en una joven bonita que conocí en la película. Paloma. Ahí se quedó. Gracias. Bueno, es que en esa época pues, habíamos jóvenes que nos reuníamos en el Perro Andaluz. Entonces allí iba Carlos Fuentes, Juan Ibáñez, y los dueños eran, Juan era socio del Perro Andaluz junto con Tony Svet. De ahí estaba Julián Pastor, Mauricio Wallstein, Enrique Álvarez Félix Iban. Llegó a estar algunas veces, llegó a cenar María Félix allí al Perro Andaluz. Iba mucha gente
al perro andaluz era un lugar de moda, además muy visitado por las gentes, no digamos intelectuales, sino más preparadas y más viajadas que más que el resto de las gentes que habitamos en este país. Es como... Espérame, espérame. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que un gusto estar con ustedes en esta habitación. Y justamente hablando de la indumentaria, de la forma en la que ustedes se vestían, de esa manera rebelde de ser, yo quiero compartirles sobre un tesoro justamente que es pues justamente la chamarra de Sergio Jiménez, que por ahí, por azares de la vida, llegó muy cerca de mí. Entonces es un tema, la verdad es que yo pienso que muy importante, porque la manera de vestir denota la manera en la que se vive, ¿no? Vamos. ¿Qué tal? Tengo dos preguntas. La primera es, en todo el guión de los Caifanes hay numerosas frases que, bueno, actualmente pues han sido, o sea, se han convertido como icónicas en algún momento dado. Para cada uno de ustedes, ¿con qué frases se quedarían de la película? Esa es una. Y la otra, ahorita que está actualmente de moda hacer refritos de películas de antaño, ¿qué? Ok, no, ya sé que no. No, ya sé que no. Pero si a algún director actual se le ocurriera tocar a esta película, que esperemos que no, para Oscar Chávez, ¿a quién le gustaría que interpretara de estilos? ¿A Julissa, a quién le gustaría que interpretara cosas irrepetibles en la vida? En el cine, a nivel mundial, hay cosas irrepetibles. Hay películas clásicas, es como si me dices Los Olvidados, es irrepetible. Hay películas que tienen un toque, una magia que no se puede volver a dar. La ingenuidad, la inocencia que transmiten los Caifanes al enfrentarse con gentes de otro nivel económico, esa ingenuidad y en el fondo un gran respeto, y lo ha dicho Ernesto en el transcurso de la noche varias veces. Miraba las piernas a Paloma, sí, pero con respeto. No hubo en ningún momento algo que dijeras le sobró la pierna o se hacía el loco para acercarse. Es el enfrentamiento de dos mundos, pero siempre con un respeto, tanto de los de la clase alta para la clase baja, como los de la clase baja con la clase alta. Como dicen, hasta en las combis hay rutas. Queremos agradecerles la presencia en esta noche tan especial. La frase. Estamos a unos días de que se cumplan, a mes y medio, ¿no? De que se cumplan los 50 años del estreno, pero